¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 63% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si no es canal y te estamos dando los videos, no te olvides de dejar un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 11 de marzo del fútbol masculino. Vamos a empezar con la Bundesliga de Alemania. El encuentro entre el Bayern de Múnich versus el Augsburgo. Hacia bajas. El Bayern tiene 3 bajas y el Augsburgo tiene 5 bajas. Toma el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Bayern viene bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Augsburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Augsburgo también viene bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Bayern, una victoria para el Augsburgo, segunda victoria para el Bayern, segunda victoria para el Augsburgo y tercera victoria para el Bayern de Múnich. Es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Pone al Bayern de Múnich como local y el Bayern de Múnich como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que como local juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Augsburgo como visitante tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que el Augsburgo juega pésimo como visitante. Tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está primero con 49 puntos y el Augsburgo está en la posición 13 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 76% a que gana el Bayern de Múnich y un 7% a que gana el Augsburgo. El pronóstico para este encuentro es un poquito arriesgado, pero les ayude, es Bet Builder, que es crear apuestas, es más 1.5 goles, más 2.5 tarjetas y más 7.5 corners, que quiere decir que como mínimo habrán 2 goles, como mínimo habrán 3 corners y como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, Bet Builder más 1.5 goles, más 2.5 tarjetas y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Schalke versus el Borussia Dortmund. Veamos si hay bajas. El Schalke tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bajas, casi un equipo. Y el Borussia Dortmund tiene 3 bajas, 6 bajas. Mitad de equipo, tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Schalke de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates. Así que el Schalke se puede decir que viene bien, aún no conoce la derrota. Y el Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Así que el Borussia Dortmund juega bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Borussia Dortmund, segunda victoria para el Borussia Dortmund, tercera victoria para el Borussia Dortmund, cuarta victoria y un empate. Así que el Borussia Dortmund es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Schalke como local. Y el Schalke como local tiene una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Así que el Schalke no juega nada bien como local. Y el Borussia Dortmund como visitante tiene una derrota, 4 victorias. Así que como visitante juega bien el Borussia Dortmund. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Borussia Dortmund está en la posición 2 con 49 puntos. Y el Schalke está último en zona de descenso en la posición 18 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gana el Schalke y un 55% a que gana el Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es: gana a la visita, gana el Borussia Dortmund. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Profesional de Argentina. El encuentro entre Defensa y Justicia y Talleres. Vemos si hay bajas. Talleres solo tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Defensa y Justicia viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Talleres de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 victorias, así que Talleres juega bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Talleres, una victoria para Defensa y Justicia, segunda victoria para Defensa y Justicia, un empate y tercera victoria para Defensa y Justicia. Es decir que Defensa y Justicia es el favorito.
Veamos cómo le va a Defensa y Justicia como local. Y Defensa y Justicia como local tiene 4 victorias, una derrota, así que como local juega bien. Y como mínimo hace un gol. Y Talleres como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Talleres juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Defensa y Justicia está en la posición 1 con 13 puntos. Y Talleres en la posición 4 con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Defensa y Justicia y un 28% a que gana Talleres. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas, que quiere decir que ambos anotan, y más 7.5 corner. Bet Builder, ambos anotan, más 7.5 corner. Nos vamos a la siguiente liga o campeonato y nos vamos al Campeonato Paulista de Brasil, el encuentro de Palmeiras versus São Bernardo. Vemos bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que Palmeiras viene bien, 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y São Bernardo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que São Bernardo también juega bien, 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, tercera victoria para Palmeiras y cuarta victoria para Palmeiras, así que Palmeiras es el favorito. Con le va a Palmeiras como local y Palmeiras como local tiene 5 victorias, de 5 puntaje perfecto, se hace fuerte jugando como local y como mínimo hace 2 goles. Y São Bernardo como visitante tiene 4 victorias, una derrota, y São Bernardo juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 80% al que gana Palmeiras y un 14% a que gana São Bernardo. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Palmeiras. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España, el encuentro del Real Madrid versus el Español. Veamos si hay bajas. Real Madrid tiene 3 bajas y el Español también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, se puede decir que Real Madrid viene jugando bien. Y el Español de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que el Español juega irregular. Pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, una victoria para el Español, tercera victoria para el Real Madrid, cuarta victoria para el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Real Madrid como local. Y Real Madrid como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir, como local Real Madrid juega bien. Y el Español como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Así que como visitante no juega nada bien el Español. Veamos cómo en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Real Madrid está en la posición 2 con 53 puntos. Y el Español en la posición 13 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el Real Madrid y un 11% a que gana el Español. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas, que gana el local y más 7.5 corner. Bet Builder local más 7.5 corner. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia, el encuentro del Brest versus el PSG. Veamos si hay bajas. El Brest tiene 3 bajas, 4 bajas y el PSG tiene 5 bajas. Fácil de equipo, toma el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Brest de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Así que el Brest no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el PSG de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que el PSG viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el PSG, segunda victoria para el PSG, tercera victoria para el PSG, cuarta victoria para el PSG y quinta victoria, es decir que el PSG es el favorito. Con el Brest como local, y el Brest como local tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir, como local el Brest no juega nada bien. Y el PSG como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el PSG tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el PSG está en la posición 1 con 63 puntos. Y el Brest en la posición 15 con 23 puntos. Las casas de apuestas dan un 20% a que gana el Brest
y un 58% a que gana el PSG. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles PSG, es decir que como mínimo el PSG hará 2 goles, más 1.5 goles PSG. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga top del momento, la más atractiva, que es la Premier League de Inglaterra, el encuentro del Bournemouth versus Liverpool. Hacia bajas, el Bournemouth tiene 3 bajas y Liverpool también tiene 3 bajas. Estadísticas, y en las estadísticas al Bournemouth de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que el Bournemouth no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Liverpool juega bien. 3 victorias de 5 partidos, sí es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, tercera victoria, cuarta victoria y quinta victoria para Liverpool, es decir que Liverpool es favorito. Juega el Bournemouth como local, y el Bournemouth como local tiene 3 derrotas, 2 empates, así que el Bournemouth como local juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y el Liverpool como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Liverpool juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Liverpool está en la posición 5 con 42 puntos. Y el Bournemouth está último en zona de descenso en la posición 20 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 21% a que gana el Bournemouth y un 57% a que gana Liverpool. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. El siguiente encuentro, y nos vamos al encuentro de Crystal Palace versus el Manchester City. Hacia bajas. Crystal Palace tiene 2 bajas y el Manchester City solo una baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Crystal Palace de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 empates, y el Crystal Palace no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que el Manchester City juega bien. 3 victorias de 5 partidos es el promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Manchester City, un empate, una victoria para el Crystal Palace, segunda victoria del Manchester City, tercera victoria del Manchester City, así que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo va el Crystal Palace como local, y Crystal Palace como local tiene 4 empates, una derrota, así que Crystal Palace no juega nada bien como local. Y el Manchester City como visitante tiene 3 victorias, un empate, así que como visitante juega bien y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Crystal Palace está en la posición 2 con 58 puntos y el Crystal Palace en la posición 12 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 16% a que gane el Crystal Palace y un 59% a que gane el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es Haaland hace un gol. El pronóstico es Haaland marca un gol. Vamos a ver la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie de Italia, el encuentro del Napoli versus el Atalanta. Napoli que está puntero en su liga. Veamos bajas. Napoli tiene 2 bajas y el Atalanta tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Napoli de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 victorias, así que el Napoli viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Atalanta de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Atalanta no juega nada bien como visita, o no viene nada bien. Veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Napoli, segunda victoria para el Napoli, una victoria para el Atalanta, segunda victoria para el Atalanta y tercera victoria para el Atalanta, es decir que el Atalanta es favorito. Veamos cómo le va al Napoli como local. El Napoli como local tiene 2 derrotas, 3 victorias, así que el Napoli como local juega bien. Y el Atalanta como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, empate, así que el Atalanta no juega nada bien como visitante. Y en la tabla de posiciones el Napoli está en la posición 1 con 65 puntos y el Atalanta está en la posición 6 con 42 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gane el Napoli y un 23% a que gane el Atalanta. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas, así que más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, y más 3.5 tarjetas, que como mínimo habrán 4 tarjetas. Bet Builder más 1.5 goles y más 3.5 tarjetas.
Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y estos son los videos, y en nuestro canal no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, déjame un like. Y tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.